puso fuego en mi boca. Las cadenas son rotas. Y creo que cuando hay una persona nueva, ejemplo, hay una persona nueva que llega por primera vez a una iglesia y de pronto un endemoniado cae al piso, una persona que llegue por primera vez, este tipo de experiencias puede sencillamente generarle miedos, puede generarle la sensación de dónde estoy metido o que sencillamente la persona diga me voy de acá porque este es un lugar terrible, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Siempre digo que es demasiado importante buscar un lugar privado en el que se pueda llevar a esta persona y donde se pueda experimentar una liberación de una manera más privada, más personal, y que no se vuelva ese show donde entonces si está echando babas, si dio 3 vueltas, o muchas veces hay predicadores que cogen el micrófono y le ponen el micrófono en la boca y le dice usted cómo se llama, cuál es el nombre suyo, entonces empiezan a hablar con el demonio, mas no entran en una liberación seria. Y con un demonio no se puede tener una conversación en la que usted le dé rienda suelta a hablar y a preguntar, porque los demonios son muy astutos. Entonces, no hay nada que hablar con los demonios, sino sencillamente echarlos fuera en el nombre de Jesucristo. Bueno, y entonces ahí yo hago otra pregunta hablando de eso. Holmen, uno conoce endemoniados que ha visto en películas, ¿cierto? Y de pronto algunas personas hemos tenido, yo digo el privilegio de haber visto endemoniados, otros dirán que les parece muy miedoso. Pero es real que una persona entonces puede sacar babas y también cuentan que inclusive pueden salir animales de su boca, ¿eso puede ser real? Sí, son experiencias que son reales y lo digo porque también he estado en liberaciones de personas que han estado endemoniadas de diversos demonios, porque hay diferentes tipos de demonios, ¿verdad? Con cualquier tipo de maldades y manifestaciones completamente fuera de lo normal. Una persona cuando está endemoniada por naturaleza tiene una fuerza superior a una persona humana. Por eso normalmente a un endemoniado lo tienen que abordar 2, 3 personas o más, porque realmente el espíritu hace que la persona se retuerza de una manera muy fuerte y las personas entran en una condición de están inconscientes, ¿no? Cuando alguien está endemoniado en esos niveles es inconsciente, el demonio toma el control de la mente de esa persona. Incluso a veces se ha malinterpretado un momento en el que el Señor Jesucristo se encuentra con el endemoniado del que le salió una legión y Cristo le dice al hombre cómo te llamas y el demonio le coge la boca y le dice legión. Entonces, claro, a veces se han tomado ese tipo de textos para decir, que mire que Cristo habló con los demonios. No, el demonio le tomó la boca al hombre porque lo tenía completamente dominado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pero Jesucristo no se pone a hacer un show ni hace un drama con el endemoniado, sino que inmediatamente lo libera y el hombre sencillamente queda en una condición de tranquilidad, tanto que quería seguir a Jesucristo, o sea, quedó con una tranquilidad, con una paz, con un gozo que quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, no, ve a los tuyos y testifica y habla, como a veces, muchas veces Jesucristo también le decía a personas no digan nada, como recibieron el milagro y recibieron la sanidad y como quédese callado, ¿verdad? Y obviamente también lo hacía porque Jesucristo debía cuidarse mucho de que no se adelantara a su tiempo de morir, porque claro, su fama empezó a crecer y a crecer demasiado. Pero siempre digo que Cristo no hizo de un momento de liberación un show. Siempre realmente fue muy prudente, muy cuidadoso con el tema de las liberaciones, con todo. O sea, Jesucristo siempre es el modelo a seguir. A veces las personas por naturaleza pueden caer como en el pensamiento pero es que usted no es Jesucristo, o usted no es como Jesucristo, o usted nunca va a llegar como Jesucristo. Y yo siempre digo algo, venga, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Y cuál es el modelo a seguir? ¿Y cuál es el hombre perfecto al que debemos parecernos lo que más podamos? ¿A quién? A Jesucristo. Sí, de pronto no vamos a llegar al nivel de Jesucristo porque es el Hijo de Dios y porque su pureza y su santidad fue tan grande que no hay otro hombre como él en la tierra que pueda asumir ese liderazgo. Pero venga, ¿y dónde está el deseo profundo de cada mañana parecernos a Jesucristo? ¿Y dónde está el deseo profundo cada mañana de llegar a la estatura de un varón perfecto? ¿Y dónde está el deseo? Es algo que tiene que crecer en cada uno de nosotros. Y en eso tenemos que perseverar todos los días. Entonces, si yo quiero crecer en la capacidad de entender cómo se hace una liberación, pues empiezo a buscar los evangelios y empiezo a mirar qué es lo que Jesucristo hacía y cómo lo hacía. Es más, hay un momento donde unos discípulos no pudieron echar fuera un demonio.
Y entonces el papá lleva al endemoniado donde Jesús y le dice, tus discípulos no pudieron liberar a este hombre. Y Jesucristo se molesta con los discípulos y les dice, hombres de poca fe, se molesta y Cristo así rapidito libera al hombre y los discípulos quedan como, maestro, como porque a ti el demonio te hizo caso o porque el demonio sí salió cuando tú lo echaste fuera y porque cuando nosotros lo echamos fuera no salió. Y Jesucristo responde algo y dice, porque hay géneros de demonios que no salen sino con oración y ayuno. Y esa parte es fundamental, ¿no? Entonces hay predicadores donde están una hora echando fuera un demonio, y fuera, y fuera, y fuera, y fuera, y te vas, y lo cogen de la cabeza, y si es posible peinan en la iglesia con él, y hacen un montón de manifestaciones y de comportamientos que uno dice, no, no, y a veces, escúcheme, y lo que voy a decir puede sonar muy cómico, pero hay predicadores que les dan patadas a las personas para que el demonio salga afuera, les dan en la cabeza, les pegan con un trapo. Hay un montón de prácticas que nada tienen que ver con una verdadera liberación porque se vuelve un show y se vuelve una experiencia ya que se sale de un Dios que dice la Biblia que es un Dios de orden y que hace las cosas decentemente y con orden. Entonces creo que se salen realmente como de ese espíritu santo que es el que realmente nos lleva a una liberación saludable y especial, de tal forma que no hagamos de esto un rating, sino que realmente seamos personas coherentes con lo que hacemos. Ok, entonces a mí se me ocurre una pregunta que seguramente muchos están haciendo y es que todos hemos visto El Exorcista y esas películas pues de Hollywood. ¿Eso qué tan cierto puede ser? Y pues uno siempre ve como que el crucifijo, ¿cierto? El crucifijo que saca el demonio. Sí, mire, Que pues... yo personalmente he estado en diversas liberaciones. Un demonio no sale porque usted le muestre una cruz. Un demonio no sale porque usted le amarre un escapulario de la Virgen en el pie a la persona o en la mano. Un demonio no sale porque usted le eche, entre comillas, agua bendita. Un demonio no sale de una persona a menos que la persona tenga el don y sea guiado por el Espíritu Santo para que esa persona sea liberada del demonio. Entonces, las liberaciones son guiadas por el Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer un paréntesis y compartir una experiencia que en algún momento me aconteció. Recuerdo que estaba en un pueblo llamado Amagá y de pronto en ese pueblo estaba como misionero allí. Dormí en una casa y de pronto en la casa de arriba, en el segundo piso, a las 3, 4 de la mañana una persona empezó a gritar endemoniada y la persona donde yo me había quedado me decía, Holmen, el vecino está endemoniado, ¿tú por qué no vas y lo liberas? ¿Tú qué sabes de liberaciones y todas estas cosas? Entonces resulta que cuando yo me levanto, entonces yo le digo, Dios, muéstrame qué es lo que realmente tú quieres hacer arriba, ¿no? En esa casa. Entonces, cuando llegué a la casa, cuando yo llegué, ya había un brujo, un adivino, que le estaba sacando, entre comillas, el demonio a la chica. Y entonces el hombre le ponía una cruz, le ponía un montón de cosas y ella gritaba y se revolcaba. Luego la chica se calmó y mientras él estaba haciendo todo esto, una voz me decía en el corazón como, quédate callado, solo mira, escucha y aprende. Entonces me quedé callado, escuché, miré qué era lo que hacía el hombre, pero cuando el hombre terminó, entre comillas, de liberar a la persona la sentaron y yo empecé a mirarla. Entonces yo empecé a orar mentalmente y le decía a Dios, ¿fue realmente libre? Entonces, cuando yo pregunté en mi corazón, Dios, ¿fue realmente libre? Entonces mi boca se abrió automáticamente y yo la miré a ella y le hice 2, 3 preguntas. Y cuando le hice 2, 3 preguntas de hace cuánto le pasaba esto y por qué cree ella que le pasa lo que le pasa, y cuando empecé a hacer preguntas, descubrí por qué estaba endemoniada. Y estaba endemoniada porque ella había hecho un juramento y algo diabólico con un demonio, y el demonio tenía poder legal sobre ella porque ella misma le había dado poderes legales a los demonios sobre ella. Y cuando yo descubro semejante experiencia, entonces inmediatamente en mi mente una voz dice, no
fue liberada del demonio. Y el demonio se calmó, se calmó dentro de ella, pero no salió. Y es bíblico, es bíblico. Cuando dice la O palabra de sea, Dios se calmó para engañar. se calmó para engañar que había salido, pero el demonio no había salido y la persona no era realmente libre. Y ahorita les cuento lo más profundo que aprendí. Entonces resulta de que cuando cuando esta persona se calmó, entonces se me vino a la mente una experiencia bíblica de un hombre llamado Saúl, que un demonio lo atormentaba. A Saúl un demonio lo atormentaba. Y entonces él buscaba a alguien para que le calmara el demonio. Y David tocaba el arpa y el demonio se calmaba dentro de él, pero el demonio nunca salió. El demonio realmente siempre estuvo allí atormentando a Saúl y no lo dejó. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer no iba a ser libre del demonio porque ella le había entregado derechos legales por hacer un pacto con el demonio. Y ella hizo un pacto con el demonio porque quería que el demonio hiciera un montón de cosas a favor de la gente. A veces las personas hacen convenios con los demonios porque quieren adquirir un montón de favores o un montón de peticiones que los demonios pueden cumplir. ¿El detalle cuál fue? El detalle es que la persona no iba a ser liberada del demonio. Si yo entraba en la condición de echarle fuera el demonio a ella y decir en el nombre de Jesús, el demonio que está ahí se va fuera de ella, el demonio se iba. Pero ella, como ya había entregado unos derechos legales, entonces el demonio volvía otra vez a ella y la condición de ella podría ser peor que lo que estaba experimentando en el momento. Entonces, a veces liberar a una persona de manera equivocada puede ser más peligroso de lo que usted se imagina, porque puede darle lugar a que otros demonios vengan con más venganza a atacar a la persona. Entonces una experiencia de liberación no se puede tomar basados en las emociones de que hay que pesar, liberémoslo o liberémosla porque es que qué pesar. A veces los pesares y un montón de sentimientos emocionales nos llevan a cometer errores que son delicados en un momento de una liberación. Por eso, en un momento de una liberación, como en el momento de predicar la palabra de Dios, como en el momento de enseñarle a otros, uno no puede ser un neófito. O sea, uno no puede ser una persona que no tenga formación, doctrina, y que no sea una persona que esté ejercitada en ese tipo de experiencias. Entonces, lo digo porque yo he estado en diferentes tipos de experiencias. Es más, he tenido experiencias, recuerdo en un tiempo que me movía mucho en Prado Centro. En Prado Centro hay casas que se alquilan a diferentes familias. Y yo recuerdo una vez que me llevaron a un endemoniado, que estaba endemoniado y quería acabar con todo. Y yo recuerdo que antes de yo ir a una experiencia de estas, siempre le digo, Dios, muéstrame cuál es tu voluntad y qué es lo que realmente tú quieres hacer en ese lugar y qué me quieres enseñar o qué le quieres enseñar a las personas que están en ese lugar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? No lo que yo quiera hacer por el hecho de que tenga el don. Entonces, si yo tengo el don de sanidad, entonces empiezo a ponerle la mano a todo el mundo porque entonces quiero salvar a todo el mundo y sanar a todo el mundo. A veces nos creemos los salvadores de todo el mundo y no es así. Cuando alguien tiene el don, tiene que ser guiado por Dios y tiene que ser una persona que está en el espíritu y que no tiene un don y lo usa en su carne. Cuando yo llegué a esta casa, yo recuerdo que antes de yo llegar, yo le decía a Dios, ¿qué quieres hacer? Entonces, Dios me hablaba al corazón y me decía, quiero que realmente vayas, porque quiero que des testimonio a los que no creen que los demonios son reales y que hay un mundo de maldad que es real. Y cuando yo llegué a esa casa, Carolina, yo venía caminando por un pasillo porque las casas de Prado Centro son casas inmensas y usted camina por un pasillo. Cuando yo entré por el pasillo, a una distancia muy larga, la mujer que me veía de lejos, endemoniada, decía que él no se acerque a mí, que él no se acerque porque él tiene una espada. Me quema, y ella gritaba y decía, me quema. Y mientras yo más me acercaba, la mujer decía, me quemas, y era el demonio. Y yo ni siquiera tuve que decirle fuera, te vas, demonio. Cuando me le acerqué de frente, así, ella cayó al suelo y no tuve que tocarle la cabeza. Se cayó al piso y cuando se levantó, estaba liberada del demonio. Entonces, Okay, entonces, claro, volvemos a lo mismo. Cuando alguien es una persona de ayuno, de oración, de formación, cuando alguien realmente vive en obediencia
y tiene una experiencia profunda con Dios, quiero decirles algo. Los apóstoles hasta con la sombra generaban algo poderoso.